que cursan en atención, memoria, funciones ejecutivas, es decir, en los distintos dominios cognitivos. Hoy me acompaña la psicóloga Daniela Moro, que pertenece al servicio de psicología y que en el día de hoy va a abordar el enfoque emocional que tienen algunas cuestiones vinculadas con la memoria. Si les parece, iniciamos la charla. Les pido, si es posible, que silencien los micrófonos y que todas las dudas o inquietudes que tengan, después, al finalizar la charla, las pueden ir escribiendo por el chat. Sin duda alguna, el tema de hoy, la invitación, la pregunta, ¿por qué me olvido tanto de las cosas? El tema de los olvidos, de las alteraciones de memoria, siempre ha convocado inquietudes. Inquietudes que vamos a intentar ir dilucidándolas, respondiéndolas en el día de hoy. Vamos a hablar de olvidos normales, de aquellos olvidos que no lo son, a qué signos, a qué situaciones tenemos que prestar especial atención, la importancia o la influencia de la emoción en todo lo que tiene que ver con la memoria, en la forma de poder evaluar o determinar si realmente hay dificultades de la memoria y fundamentalmente la prevención. Y bueno, como les planteaba hace un ratito, la memoria sin duda alguna es una de las funciones más complejas y más fascinantes del encéfalo. ¿Y por qué digo complejas y fascinantes? Si hacemos un raconto histórico, desde distintas áreas, desde distintas esferas, filosofía, psicología, arte, desde áreas completamente disímiles, siempre el tema de la memoria ha generado inquietud. Fíjense, Platón, hace muchísimos siglos, consideraba o hacía una metáfora con respecto a la memoria, que decía que la memoria era como una pajarera. En esa pajarera había pájaros que estaban hacía muchísimo tiempo, es decir, recuerdos muy antiguos, otros pájaros que ingresaban recientemente y otros que desaparecían, que son los recuerdos que a veces no son tan importantes o la información que no es tan importante y que el mismo cerebro la va rechazando o haciéndola desaparecer por la poca frecuencia de uso. Esta memoria, que fue motivo de inquietud desde Platón hasta nuestros días, podemos considerar que existen tres instancias, tres etapas para el almacenamiento de la información, para tres etapas importantísimas que tienen que ver con ese ingreso de la información a nuestra memoria. Y otros autores, así como Platón la compara con una pajarera, otros autores la comparan con una biblioteca. En una biblioteca en donde primero hay que codificar, incorporar la información, registrarla. Ese incorporar la información, ese registrarla, es lo que hace una bibliotecaria cuando recibe un libro por primera vez. Pone un código al libro y lo ingresa al catálogo. En un segundo momento, esa memoria, esa información se almacena, se guarda. Esa información se guarda ¿en dónde? En un lugar que sea para mí fácil de encontrarlo. Yo podría imaginar que esa misma bibliotecaria va a guardar y mantener ese libro en un lugar determinado. Va a colocar el libro en un estante específico. ¿Para qué? Para luego esa información que codifiqué, que incorporé, que luego almacené y guardé en un estante, la pueda evocar, la pueda recuperar. Es decir,
esa información, ese recuerdo, lo voy a poder utilizar cuando lo necesite. Es decir, esa bibliotecaria, la persona, cuando viene una persona que quiere ese libro específico, tiene que averiguar en el catálogo, buscar dónde está y encontrarlo en el estante en el que había sido almacenado. Esas son las 3 etapas por las que transita la incorporación de toda información a nuestra memoria. Hay distintos tipos de memoria. Incluso uno puede clasificar la memoria según el tiempo en que permanecen los recuerdos en ella. Hay una memoria a corto plazo, que dura muy breve tiempo, que es muy lábil, muy sensible a la interferencia. Es la que, por ejemplo, utilizamos nosotros cuando les pido a ustedes que me digan un número de teléfono, ustedes me lo dicen, yo lo marco en el teléfono e inmediatamente después olvidé ese número. Esa es una memoria a corto plazo. Luego tenemos memorias que duran más tiempo, que es la memoria a largo plazo, como por ejemplo la memoria del concepto de las palabras, la memoria de hechos que yo viví en mi infancia o de situaciones que viví ayer. Son memorias que duran bastante más tiempo. Y luego tenemos otro tipo de memoria que tiene poca prensa, pero que es muy importante, que es la memoria procedural o implícita. Es la memoria de procedimiento, de acciones o hábitos que tienen que ver con lo motor. Por ejemplo, la memoria de cómo conducir un auto, una bicicleta, la memoria de cómo preparar un determinado plato, por ejemplo. Todas esas memorias son las que están dentro de nuestro cerebro. Por eso hablamos de que es un proceso complejo. Fíjense la variedad de memorias que tenemos. Y sin duda alguna, el tema del olvido, así como desde hace muchísimos siglos generó inquietud y curiosidad desde distintas áreas, sin duda alguna es un motivo de angustia a veces en los pacientes y también en las familias. ¿Por qué? Porque ante la presencia de olvidos siempre surge esa pregunta y si no surge, permanece puertas para adentro en nuestra cabeza. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Esta pérdida o esta dificultad que tengo en la memoria es el primer indicio de una demencia? ¿Es normal esta dificultad que estoy transitando en este momento en mi memoria? Entonces me gustaría compartir con todos ustedes fundamentalmente un concepto. ¿Qué son los olvidos normales? ¿Qué es lo esperable que nos pase a todos nosotros en distintas etapas de la vida o en distintas situaciones de nuestra vida? Sin duda alguna, en los consultorios es común escuchar a pacientes adultos que preguntan si un episodio de olvido que les ocurrió hace poco, en los últimos días, es normal o si es posible que se trate de algún indicio o los primeros síntomas de alguna enfermedad que está comenzando. Y sin duda alguna, los olvidos son frecuentes en el curso de lo que llamamos envejecimiento normal. Pero también son característicos los olvidos en las etapas iniciales de una demencia. Y nuestro objetivo fundamental hoy es poder acompañarlos en analizar cuándo algo es normal o cuándo no lo es. Primero tenemos que tener en cuenta que el envejecimiento es una etapa normal de la vida, no es igual a enfermedad. Es sin duda alguna un proceso biológico normal, como son otras etapas de nuestra vida. Es un proceso normal, continuo, lento, progresivo, irreversible y tan complejo y variado como lo es la memoria. Hay un concepto que comparte la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que llamamos envejecimiento activo. ¿Y qué es el envejecimiento activo? La Organización Mundial de la Salud lo define como un proceso
de optimización de las oportunidades en cuanto a salud, participación y seguridad, en orden a la mejora del bienestar según las personas envejecen. Y hay otro concepto muy actual que es el de envejecimiento exitoso. Este concepto de envejecimiento exitoso hace referencia a la posibilidad de alcanzar edades avanzadas cumpliendo con los parámetros biológicos para cada etapa de la vida, conservar una adecuada relación funcional, mental y social con el medio. Cuando hablo de relación funcional, mental y social con el medio, hago referencia fundamentalmente desde el punto de vista funcional a que uno pueda desarrollar todo lo que tiene que ver con actividades de la vida diaria, con actividades instrumentales de la vida diaria. Cuando hablo de mental, hago referencia a que pueda desarrollarme desde el punto de vista cognitivo, es decir, mi atención, mi memoria, mi lenguaje, mis habilidades visoperceptivas, mi función ejecutiva y emocional, sin duda alguna. Y también, cuando hago referencia al aspecto social, está íntimamente relacionado con la emoción y el poder vincularme con las personas. Este modelo de envejecimiento exitoso, entonces, tiene como intersección este constructo teórico que es el envejecimiento exitoso, para lo cual van a interactuar un buen funcionamiento cognitivo y físico, poca enfermedad, menos discapacidad y un gran compromiso con la vida. Lo que replanteamos recién con distintas palabras: social, físico y funcional, y cognitivo. Haciendo encuestas en los adultos mayores, se ha demostrado que un 53% de la población asegura que no le molesta o no piensa en envejecer. La pérdida de la memoria y de la autonomía son aspectos dentro del envejecimiento que es lo que más le preocupa a las personas. Y la mayoría de los adultos mayores tienen un bajo nivel de conciencia acerca del impacto que pueden producir acciones que estamos desarrollando actualmente, cómo pueden impactar en un futuro cuando estemos envejeciendo. Es decir, todo lo que nosotros hagamos cotidianamente siendo adultos mayores va a tener su influencia cuando seamos más mayores. Por eso es importante la prevención y tener en cuenta algunos temas que después vamos a desarrollar más adelante en la charla. Tenemos que tener en cuenta, para un adecuado envejecimiento, factores de riesgo, como son los físicos, el estado nutricional, la actividad física, todo lo que tiene que ver con movimiento, fuerza, energía. Vamos a tener que tener en cuenta cuestiones sociales, contactos sociales, apoyo social y la parte psicológica. Cuando hablamos de psicológica, el estado anímico, y todo lo que el abordaje emocional y la función cognitiva. Estas funciones que recién yo les planteaba: atención, memoria, lenguaje. Ahora bien, quizás estamos hablando mucho de cognición y no tenemos un concepto claro, acabado con respecto a qué es la cognición. Y la cognición engloba distintas funciones cognitivas, como por ejemplo la atención. La cognición nos permite centrar, mantener y dividir la atención. La atención también es una función compleja, tan dinámica y tan rica como lo es la memoria. Existen distintos tipos de atención. Una atención sostenida es la que me permite a mí, por ejemplo, realizar una actividad durante un periodo determinado de tiempo, es la que me permite leer un libro, escuchar una conversación y responder adecuadamente luego de haberla escuchado.
Esa sería la atención sostenida. La atención selectiva es la que me permite estar concentrada en lo que estamos hablando sin escuchar los ruidos del medio externo, o un teléfono, o gente que está en la sala de espera. Y la atención dividida es la que me permite ir y venir entre varias fuentes de información sin perder el hilo, por decirlo vulgarmente, en el camino. Por eso hablamos de una atención que es un proceso tan complejo y tan dinámico y tan relacionado con la memoria. Atención y memoria son dos funciones cognitivas que están íntimamente relacionadas y que están, podríamos decirlo así, como tomadas de la mano. Yo puedo imaginar que la memoria es un escritorio, una mesa. Nada de lo que llega a esa mesa o a ese escritorio puede depositarse sobre esa mesa o ese escritorio si antes no atravesó una puerta de entrada, como es la atención. Si esa atención, si esa puerta de entrada está cerrada, nada se puede depositar sobre la memoria. Si esa puerta está entreabierta, la información que llega a la memoria llega en poca cantidad, fragmentada, distorsionada, y yo le estaba echando la culpa a la memoria y era la atención la que estaba fallando. Por eso es importante tener en cuenta esta relación estrecha entre atención y memoria. También dentro de la cognición, al igual que la atención, tenemos la memoria, esta capacidad para aprender y recordar cosas nuevas. También cognición es la posibilidad de pensar, de razonar, de resolver problemas. Indudablemente hay otras funciones que también forman parte de la cognición, como lo es sin duda alguna el lenguaje. Es el lenguaje que nos permite relacionarnos con el medio externo y es el lenguaje que también nos permite organizarnos. Un lenguaje muy rico, que tiene un aspecto expresivo y que tiene un aspecto comprensivo. Y también dentro de la cognición tenemos todo lo que tiene que ver con las habilidades visoespaciales y una función que tiene poca prensa, pero que es muy importante, que es la función ejecutiva. La función ejecutiva es una de las funciones más elevadas que tiene el ser humano y es la que nos permite organizar, secuenciar, planificar, establecer qué es prioritario y qué es accesorio, qué es relevante y qué no lo es. Todas estas funciones que estamos mencionando varían naturalmente de una persona en otra. Todos nosotros tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Hay gente que tiene mejor memoria visual, otra gente que tiene mejor memoria auditiva, otra gente que tiene un buen nivel de atención sostenida. Es decir, hay variaciones interpersonales e incluso podemos tener variaciones en cuanto a nuestros propios desempeños. Puedo tener un buen nivel de atención y de memoria, pero no tener una buena capacidad en mis habilidades visoespaciales. Sin duda alguna, nuestra potencia cognitiva se considera normal si estas habilidades cognitivas nos permiten afrontar adecuadamente todo lo que tiene que ver con actividades de la vida diaria. Y es un concepto, actividades de la vida diaria, que lo mencioné recién y que después lo vamos a ahondar un poquito más. Fíjense esta frase que se reiterará a lo largo de la exposición. Los olvidos son muy frecuentes en el curso del envejecimiento normal, pero también son característicos de las etapas iniciales de una demencia. Entonces, este es el punto en el que a veces las personas sienten algún tipo de inquietud ante olvidos que consideramos absolutamente normales. ¿Por qué? Porque el olvido forma parte de la memoria. Es una situación absolutamente normal y es parte de la existencia misma de la memoria. Y, sin duda alguna, se recuerdan los hechos más relevantes o más importantes cuando tienen una carga o una connotación positiva o bien negativa desde el punto de vista emocional. Las experiencias con poca carga emocional, las experiencias neutras, son las que fácilmente se olvidan. Los detalles irrelevantes son los que sin duda
se vuelan de nuestra memoria con mucha facilidad. La posibilidad de borrar información no esencial es sumamente importante para la vida de las personas, porque sería imposible para nosotros transcurrir nuestra vida con una gran carga o una sobrecarga de información en nuestra memoria. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la medida justa que trazaría la frontera, el límite entre aquello que podemos considerar normal y aquello que no es normal dentro del gran tema que es el olvido? Y lo que separa esa frontera entre lo normal y lo que no lo es sin duda alguna, cuando nos preguntamos a nosotros mismos o a una persona que viene a consultar por trastornos de atención o de memoria, si esa memoria en donde supuestamente hay dificultades, comparada a cómo era hace algunos años atrás, está igual, mejor o peor. Es decir, los cambios, apuntamos a los cambios. Y sin duda alguna, el proceso de envejecimiento normal se caracteriza por un cierto grado de declive natural de algunas funciones cognitivas. Fundamentalmente, ¿cuáles? La memoria y la velocidad para procesar la información. Pero, y esto es importante recordarlo, no toda afectación, no todo compromiso de la memoria indica el inicio de una demencia. La mayoría de los cambios normales que ocurren en la memoria como consecuencia del envejecimiento normal no interfieren, no obstaculizan el desempeño en actividades que tienen que ver con la vida diaria. La pérdida de memoria sí debe preocuparnos o ocuparnos cuando de manifestarse en episodios esporádicos, aislados, se transforman en una traba, en un obstáculo, en una dificultad para el desarrollo de estas actividades de la vida diaria e instrumentales de la vida diaria. Ahora bien, estoy hablando de actividades de la vida diaria y no compartí con ustedes qué son las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria tienen que ver con lo cotidiano para nosotros. Alimentación, aseo y baño, elección del vestido, la movilidad personal dentro de nuestra casa o en ámbitos que son cercanos a nuestro desempeño cotidiano, y el sueño y descanso. Y después tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, que implican el uso de algún instrumento y el aprendizaje de cómo utilizar ese elemento. Por ejemplo, preparar alimentos, ir al shopping, sacar plata de un cajero automático, manejar el dinero, usar el teléfono, el cuidado del hogar, usar los medios de transporte, regular el uso de nuestros medicamentos. Todo eso engloba las actividades de la vida diaria. Un factor importante que debemos tener en cuenta para determinar si una pérdida de memoria es normal o no, es fundamentalmente la frecuencia con que ocurren estos olvidos. Olvidar a lo mejor un turno al médico, al dentista que solicitamos o que pedimos hace varias semanas atrás, es un olvido que es posible que estaría dentro de lo normal. Ahora, si yo me olvido permanentemente de algo que es rutinario en mi vida, como por ejemplo ir a buscar a mi hija a la escuela o una diligencia que está dentro de la rutina en mi vida, ya ahí ya nos tendría que llamar un poquito más la atención. En el envejecimiento, los olvidos se circunscriben, se limitan o suelen abarcar detalles que son irrelevantes, elementos que son mínimos, que son de poca importancia. No olvido la totalidad de las circunstancias o del evento que yo estoy intentando recordar. Estoy olvidando algunos detalles.
No me olvido que fui al cine a ver una película, pero sí puedo olvidarme quizás el nombre del actor que participaba en esa película, o el título de la película. Las personas no pueden recordar quizás el nombre de un actor o de un suceso específico dentro de la trama de la película que fueron a ver en un pasado cercano, pero sí pueden recordar que fueron al cine y con quién, o el tema general de la película. Eso estaría presente en lo que llamamos olvidos normales. También es normal que a medida que avanza la edad, las personas y todos nosotros necesitemos más tiempo para procesar la información, para masticarla. Necesito más tiempo para recordar ciertos eventos o algunos sucesos. Ahora bien, si yo a esa persona está un poco más lenta para procesar la información, le diera un tiempo extra, sin duda alguna, va a poder responder y podría recordar tranquilamente todos los eventos. El olvido benigno y el olvido que no lo es, tiene una característica diferencial. En el olvido benigno, el que se queja es el sujeto activo, el protagonista. Los demás miembros de la familia dicen, ay, este es un exagerado, no le pasa nada, es un quejoso. Pero yo me quejo y digo, 2 por 3 me olvido de alguna cosa. En el olvido patológico, en el olvido que ya hay una dificultad mayor, el paciente no se queja de sus dificultades de memoria. Incluso tiende a culpar o a responsabilizar a la familia o al conviviente con respecto a algunas fallas de su memoria. El paciente no se queja, la familia es la que percibe las dificultades del paciente, las dificultades en la memoria. Entonces, podemos distinguir un olvido benigno, en donde hay una dificultad para recordar datos relativamente poco importantes, nombres, lugares, fechas, es decir, detalles. Mientras que en los olvidos patológicos hay una dificultad significativa para recordar datos que son, sin duda alguna, muy importantes, muy relevantes. En los olvidos benignos se conserva el recuerdo de la experiencia en sí. Los datos no recordados pueden ser evocados al ratito, me acuerdo de los detalles que no recordaba, o cuando alguien me da una pista, puedo completar completamente ese escenario del cual me faltaba algún ingrediente. A veces ese recuerdo viene inmediatamente, a veces viene 2 o 3 horas después. En el caso de olvidos patológicos, se olvidan una situación por completo y generalmente, posteriormente, no logran recordar lo que habían olvidado. En los olvidos benignos, nosotros somos conscientes de nuestra dificultad y a veces tratamos de compensar esa dificultad disculpándonos, tratando de anotar en una agenda lo que nos olvidamos, tratamos de sortear la dificultad, mientras que en los olvidos patológicos el sujeto tiende a minimizar el problema, tiende a responsabilizar a otros, puede haber algún episodio de confusión en la calle o desorientación, y hay otras funciones cognitivas, aparte de la memoria, afectadas, como puede ser el lenguaje, la atención, la orientación en el espacio, las habilidades visoespaciales. Y estas son las preguntas recurrentes que todos nos hacemos. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué te iba a decir? ¿A qué venía yo cuando paso de una habitación a la otra? ¿Cómo se llamaba tal o cual persona? Estas son las preguntas o estas inquietudes que nos asaltan permanentemente. Los tipos de quejas más frecuentes: cerré el gas, la puerta, apagué la luz, tomé la medicación, perdí los lentes. Estos olvidos se dan en acciones que tienen un carácter automático. Y fíjense acá cómo toma protagonismo la atención. Hay falta de atención por el carácter automático de ciertas acciones. Y yo le echo la culpa a la memoria y en realidad no estaba prestando atención a tal o cual accionar
porque lo hago en piloto automático. Hay una característica que es propia del adulto mayor. El adulto mayor, decimos, olvida recordar. Es decir, ¿qué sucede? Los recuerdos están guardados en nuestra memoria, pero lo que ocurre a veces es que es difícil encontrarlos, es difícil irlos a buscar. Ahora, cuando hay alguna facilitación, enseguida logramos recuperarlos. Fíjense, la memoria de hechos, de situaciones, es decir, de episodios, está disminuida en esta capacidad de poder evocarlos espontáneamente. Pero si me dan una clave, una pista, los puedo reconocer y los puedo traer a mi memoria con facilidad. La falla no está en archivar la información, en guardarla, sino en ir a buscarla. El almacenamiento en el envejecimiento normal es normal. El recuerdo, poder evocarlo, a veces está ligeramente descendido. Y el reconocimiento con claves, con pistas, se encuentra totalmente conservado. Y también esto es importante, cuando yo estoy atravesando estas instancias para almacenar o para guardar información en mi memoria, es decir, almacenar, recordar, reconocer, si hay algo que interfiere esos tres pasos, sin duda alguna, en el envejecimiento estamos más susceptibles a estas interferencias. Por eso necesitamos, para guardar nuestra información, más tiempo y un estado de relativa tranquilidad en el ambiente. Ahora bien, hay otros trastornos de memoria que no son olvidos normales, pero que son potencialmente reversibles, que se pueden modificar. Por ejemplo, ante infecciones, ante encefalitis, cursamos con trastornos de memoria y de atención. También hay situaciones que ponen en juego todo lo que tiene que ver con causas endócrino-metabólicas como la hipoglicemia, el hipotiroidismo, deficiencias nutricionales, que pueden acompañar con trastornos de memoria. Y, sin duda alguna, la ingesta de alguna medicación como somníferos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, a veces provocan enlentecimiento mental, trastornos de la atención y trastornos de la memoria. Por eso es importante tener en cuenta otras situaciones que pueden acompañar las fallas en la memoria. Hay patologías que cursan con trastornos de memoria y de atención, que luego de una rehabilitación o una estimulación, estas fallas pueden verse disminuidas, como lo son los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, y vuelvo a remarcar, los olvidos pueden obedecer a causas benignas, no todo olvido es Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Que es un tipo de demencia que es la más conocida, la que más prensa tiene. Hay otros tipos de demencia, y definimos demencia como un síndrome que está caracterizado por una declinación de las distintas funciones cognitivas. Una declinación que es de tal grado, de tal magnitud, que interfiere en el desempeño de la vida social, ocupacional o ambas, y que interfiere en las actividades que hoy le conté de la vida diaria o instrumentales de la vida diaria, que esa es una de las grandes diferencias con respecto a los olvidos normales. Como les decía recién, es una enfermedad bastante, es la más frecuente de todas las demencias, la enfermedad de Alzheimer, y cursa con un compromiso cognitivo que no solo se circunscribe a la memoria, sino que se hace luego extensivo a otras funciones cognitivas. Cursa con distintos estadios, un estadio inicial, con olvidos, pérdidas de objetos, sensación de la palabra en la punta de la lengua que no sale, que es la anomia, desorientación espacial, fallas en organizar, secuenciar o planificar, que son las fallas del tipo ejecutivo, algunos trastornos de conducta, como pueden ser cambios en el humor, y lo que llamamos anosognosia parcial o total. ¿Qué es la anosognosia? La falta de conciencia de mis dificultades. Y esto es importante, se afectan las actividades instrumentales
de la vida diaria. Así como hay un estadio inicial en esta patología, a medida que avanza, el paciente transcurre por estadios con mayor compromiso cognitivo y conductual, que correspondería a estados moderados y severos. Un poco acá desarrollé un poco más en extenso cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria, ir de shopping, preparar alimentos, manejar el dinero, utilizar el teléfono, el cuidado del hogar, paseos, el uso de los medicamentos, y estas son las actividades de la vida diaria. Y, bien, ¿cuáles son los signos de alerta que tengo que tener en cuenta para una consulta, para ver si realmente estos olvidos pueden ser dentro del marco de lo normal o pueden tener algo que ver con alguna patología o alguna situación que está influyendo de manera más importante? Los signos de alerta, si me olvido con frecuencia, y si me olvido con frecuencia de datos importantes. Reiteraciones, es decir, falla de un tipo de memoria, que es la metamemoria, el conocimiento que yo tengo con respecto a mi memoria. Dificultades en el desempeño de tareas habituales, problemas de lenguaje, como por ejemplo la sensación de la palabra en la punta de la lengua que no sale, pérdida de objetos, cambios de ánimo y de comportamiento, cambios en la personalidad, desorientación, confusiones, dificultades para adaptarme a situaciones inesperadas. En estos casos se sugiere la consulta a un profesional médico, neurólogo, por ejemplo, el cual hace una historia clínica y puede sugerir, de acuerdo a esa historia clínica, una evaluación neuropsicológica o neurocognitiva, que es la evaluación de todas estas funciones cognitivas que estuvimos hablando: atención, memoria, lenguaje, función ejecutiva. Y dentro, y es importante este aspecto, de los trastornos de memoria, hay algunos otros que no mencioné y que ahora Daniela nos va a acompañar a analizar los puntos, que son todo lo que tiene que ver con los trastornos de memoria y la atención vinculados con la emoción. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar un poco de la emoción y cómo esta se relaciona con el olvido y la memoria, ¿no? Creo que el punto fundamental es poder decir que es el estrés, ¿no? El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Tenemos otros trastornos de la memoria y de la atención que son potencialmente reversibles, entre los cuales se encuentra la hipominia, la disfunción atencional, el síndrome de sesgo ejecutivo, la falla de la evocación, la indiferencia ante el error, la falta de esfuerzo, el no sé, el enlentecimiento motor, el aprendizaje sería disminuido. El olvido y la emoción son dos palabras que van conjuntamente de la mano, digamos, en todo lo que tiene que ver con los olvidos. Las emociones colaboran en el aumentar nuestra capacidad para recordar, porque tienen un efecto sobre la actividad de las regiones cerebrales implicadas en la adquisición de la información, sea en la selección o en el filtro, a cargo de nuestros sentidos. Y también porque fortalecen a la memoria a largo plazo, o influyen en un proceso llamado la consolidación, como explicaba antes un poco Silvina. Olvido y emoción. ¿El olvido es solo el fracaso de recordar? Bueno, Freud, como padre de la psicología un poco, decía que solo se recuerda lo olvidado y se olvida lo que alguna vez fue consciente. Desde la mirada del psicoanálisis, la relación al olvido es entenderlo como un mecanismo de defensa. Es decir, es el yo consciente, haría inconsciente aquellos recuerdos dolorosos o desagradables que me causarían sufrimiento, o sea, tensión, angustia, ansiedad, evitando así la emergencia de estos recuerdos indeseados o incómodos. Los olvidos motivados tienen que ver con la función de la protección, de cuidarnos, de protegernos, y obedecen al proceso conocido como la represión. Un recuerdo es reprimido cuando es condenado a las tinieblas del inconsciente. La emoción y los olvidos son procesos íntimamente relacionados, como los nombraba al principio. Son palabras que van conjuntamente dentro nuestro, que son todas las etapas, son procesos que
están relacionados con todas las etapas del recuerdo, desde la codificación de la información hasta la recuperación a largo plazo, que son facilitadas por factores del tipo emocional. Bien, ahí un poco tiene que ver con preservar la cognición. Exacto, y que a veces preservar la cognición uno erróneamente focaliza en un aspecto y a veces no focalizamos en esto que planteaba Daniela recién de la emoción y de esta estrecha relación entre la emoción y la memoria. Preservar la cognición tiene que ver con una vida social vinculada sin duda alguna a todo lo que tiene que ver con la emoción. Preservar la cognición tiene que ver con el cuidado de la alimentación, con la realización de actividades físicas, con el control médico, con la estimulación de todas estas funciones cognitivas que estuvimos hablando. Y dos conceptos fundamentales que me gustaría compartir hoy con ustedes y que están estrechamente relacionados con esto de la estimulación cognitiva o con esto de preservarnos o preservar nuestra cognición. Estos conceptos son los de reserva cognitiva y los de plasticidad neuronal. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es la historia de todos los aprendizajes que se han adquirido a lo largo de la vida y que modelan y estructuran nuestra función cerebral. Esta reserva cognitiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro para afrontar distintos daños o deterioros sufridos por enfermedades o simplemente por el envejecimiento natural, siendo a pesar de esto capaz de conservar algunas funciones alternativas cuando la vía principal ha sido significativamente deteriorada. Y otro concepto que tiene que ver con la posibilidad de estimulación cognitiva es el de plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es un órgano plástico, dúctil, permeable, capaz de modificarse y de adaptarse a los cambios. Es el que permite a las neuronas reorganizarse, formar nuevas conexiones y ajustar sus actividades en respuestas a cambios del entorno o ante nuevas situaciones. Estos dos pilares, reserva cognitiva y plasticidad cerebral, son los que nos dan esta riqueza que tenemos para permanentemente poder sortear dificultades y poder superarnos desde el punto de vista cognitivo. Son los pilares de toda estimulación cognitiva. El cerebro, como la mayoría de los órganos de nuestros cuerpos, funciona en óptimas condiciones si se ejercita correctamente. ¿Con qué recursos se puede estimular? Con recursos que sean novedosos, variados, que supongan un desafío, un esfuerzo. ¿Sopa de letras? Sí, sopa de letras sirve. ¿Crucigramas? Sí, sirve. Ahora, si yo hace 10 años que vengo haciendo sopa de letras o crucigramas, en realidad no estoy haciendo una estimulación. El estímulo no es nuevo, no es novedoso. Directamente recibo el crucigrama y así como lo tengo en mis manos, lo resuelvo. No supone un desafío. Lo importante es que los estímulos sean variados y cambiantes. Los aprendizajes de situaciones nuevas generan establecimiento de conexiones neuronales diferentes a las que habitualmente se utilizan, enriqueciendo así la capacidad plástica del cerebro y el desarrollo de esa reserva cognitiva. Bien, me gustaría, después de esto que estuvimos compartiendo, voy a dejar de compartir pantalla, preguntarles si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que nos quieran preguntar. Dentro de una nueva actividad, por ejemplo, ¿qué sería? Porque vos decís, por ejemplo, los crucigramas, si los venís haciendo, no es nada nuevo, o sea, ¿qué sugerís que se haga? Por ejemplo, crucigramas o sopa de letras trabaja atención sostenida, atención selectiva, también trabaja memoria semántica. Entonces quizás podría trabajar en realidad lo que estoy trabajando son funciones, utilizando esos recursos.
saco ese recurso y memoria semántica, que es la memoria del concepto de las palabras, en vez de con sopa de letras o crucigramas, puedo trabajarlo quizás con lo que yo llamo ping-pong de palabras. Yo te doy un concepto y vos me decís a qué palabra se remite. O yo te digo una palabra y vos me decís a qué concepto se remite. Después también hay algunos ejercicios que son informáticos, que también trabajan con estas atención sostenida, atención selectiva, con esta memoria semántica, con otra dinámica. Con lo cual no estoy diciendo que para que la estimulación sea óptima, todos los ejercicios se tengan que realizar con la computadora o todos los ejercicios se tengan que hacer de una determinada manera. Lo que planteo es que me enfoco en una función cognitiva y voy buscando distintos recursos, gráficos con la computadora, verbales, auditivos. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí. Sí, yo, por ejemplo, aprender un idioma o hacer una actividad que nunca hice. Exacto. Eso, aprender un idioma, sin duda alguna, trabaja todas las funciones cognitivas y enriquece todo lo que tiene que ver, sin duda alguna, no solo con memoria semántica, con esa memoria del concepto de las palabras o con el lenguaje, sino con atención, memoria, capacidad de abstracción, sí, sin duda alguna. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, perdón. Sí. Bueno, ¿por qué hay cosas que uno hace con muchísima facilidad por el placer que le producen y otras cosas que producen menos placer? Por ejemplo, las manualidades son mi placer. A mí aprender un bordado nuevo, hacer un molde, todo eso lo hago con una facilidad absoluta. Pero hago crucigramas, hago solitarios, pero, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo no distraerme en una charla, vamos a suponer. Bien. Rita, por ejemplo, vos con este ejemplo me habilitás a ahondar en un tema. Lo que a vos te genera placer, que te gusta mucho, es todo lo que es memoria de procedimientos. Tejer, bordar y demás. Es un tipo de memoria completamente distinta a la memoria episódica o a la memoria que se pone en juego cuando, por ejemplo, estás escuchando una charla. Incluso en este caso sería una memoria auditiva, que muchas veces es bastante más lábil que cuando leo un libro, cuando hay algo visual. Entonces, uno puede quizás utilizar determinados recursos, dosificar, tomarse pequeños recreos, para no sostener la atención durante tanto tiempo, agotarla y después acusar a mi memoria, y en realidad mi problema es que yo no puedo sostener auditivamente mi atención durante mucho tiempo. Así es, tal cual. Muchísimas gracias. Era un poco lo que hablábamos, que todos tenemos fortalezas y debilidades, y este es un ejemplo claro, lo cual no quiere decir que uno tenga una patología, todo lo contrario. ¿Alguna otra pregunta? Aparte influye mucho el interés, porque en una charla que el tema te interesa, no perdés la atención. Y en una charla donde no te interesa demasiado, por ahí te dispersás. Claro, bueno, uno de los conceptos es que el cerebro como órgano en sí se caracteriza por ser, aparte de permeable, dinámico y demás, es ser curioso. Entonces, sin duda alguna, toda aquella información que despierte nuestra curiosidad, nuestra motivación, va a permanecer o se va a almacenar con mayor calidad que algo que no nos resulte interesante.
Gracias. Ujú. Bueno, Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una pregunta en el chat y está el doctor Banfi que quiere hacer una pregunta también. ¿Lo sí, escuchamos cómo al no. doctor Banfi? ¿Les parece? Sí, cómo no. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Gamma por darnos esta oportunidad. Yo estoy como jefe de servicio de neurología. Quiero agradecer al departamento de docencia y muy especialmente a Daniela y a Silvina por esta charla tan linda, ¿no? Y tan, o sea, tan importante, con un tema tan importante que nos convoca a todos, porque obviamente los médicos no estamos exentos de poder olvidarnos de algunas cosas. La verdad que es un placer poder trabajar con ellas y que nuestros pacientes estén atendidos por ellas, ¿no? En realidad, digamos, lo que quería manifestar un poco era eso, o sea, la importancia de poder conocer algunas temáticas, ¿no? Y saber, digamos, cuándo distinguir entre un síntoma y otro y cuándo realmente tengo que preocuparme o no por algún síntoma, pero hacer la conducta o tomar la conducta oportuna y la consulta. Y también, digamos, recordar que la memoria se entrena, el cerebro se entrena igual que un músculo, ¿no? Cuando yo voy al gimnasio y hago pesa, aumento el tamaño del músculo. Cuando yo leo, cuando escribo, cuando pinto, cuando canto, cuando hago todas estas acciones que, o sea, las que ya estuvieron hablando y que ustedes preguntaron, yo creo que es, o sea, una forma de mantener el cerebro sano, el cerebro activo. Y realmente, digamos, algo que nos debe llamar la atención es que el paciente que tiene olvidos importantes, yo tenía una profesora en la facultad que me decía siempre, el paciente olvida de recordar, ¿sí? O sea, ¿Sí fue? Creo que se silenció el doctor. Sí. Ahí Sí, aviso. no se escuchamos ¿y me ahora. escuchan? Ahora ¿Me sí. escuchan? Ah, perfecto, perfecto. A ver, ahí sí se escucha de nuevo, Néstor. Bien, Sí, perfecto. No, lo último que dije en realidad, digamos, es que quería agradecer nuevamente, o sea, al Grupo Gamma, porque esto creo que es fundamental, es algo que no teníamos hace algunos años atrás, el poder acompañar a la comunidad de esta forma, ¿no? Digamos, donde uno no siempre tiene acceso, digamos, a una consulta, o sea, tan abierta y tan amena, ¿no? O sea, en el consultorio a menudo, o sea, todo es a veces mucho más formal, mucho más rápido, mucho más serio. Acá creo que uno puede charlar como si estuviera en una charla de café, o sea, tal como hicieron Silvina y Daniela. Y bueno, y obviamente agradecerle a ellos por aceptar, o sea, la convocatoria de todos nosotros, y bueno, nada más, solamente eso. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, gracias, Néstor, y gracias al Servicio de Neurología que nos invitó a participar y a poder mostrar cómo los distintos servicios interactuamos con respecto a una temática que tiene que ver, sin duda alguna, con la memoria. La consulta con el neurólogo es lo más habitual y lo más indicado en el caso de trastornos que tienen que ver con la atención y la memoria, porque es fundamental la mirada o el análisis neurológico, la historia clínica de ese paciente, para determinar si amerita continuar investigando o si simplemente está dentro de lo que hoy hablábamos de olvidos normales. Sobre todo lo que se ha incorporado en la consulta de los olvidos después del COVID, digamos. Las consultas han crecido muchísimo, por eso el tema era un poco para desarrollarlo. Que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, felicitaciones. En nombre nuevamente del Departamento de Docencia, a las dos profesionales, ahí estamos recibiendo un montón de agradecimientos y destacando las excelentes exposiciones, la claridad de los conceptos, todos agradeciendo, así que les transmito a ambas, les agradezco nuevamente, y a todos los participantes decirles que
pueden escribirnos ante cualquier otra duda, yo les dejé el correo por escrito en el chat, y que en breve va a estar subida la charla al canal de YouTube, como les decía al comienzo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.